se señala, o puede dar tesis, de que hay cierre de negocios debido a la reforma fiscal. Debido a la reforma fiscal estaría originando que cierren muchos negocios. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree así? ¿Cree que tenga algo de influencia la situación del país económicamente hablando? Más aparte, pues bueno, las cargas fiscales que luego el gobierno como que le bajó tantito y hubo tolerancia y hay ahorita algunos incentivos fiscales. ¿Cómo ves tú, Hernán, esa situación? Los cierres de negocios y la reforma hacendaria. Bueno, mira, para el Partido del Trabajo lo cierto es que estamos viviendo una grave crisis económica, política y social, inclusive una crisis de gobernabilidad. Estamos en el umbral del colapso. Estábamos leyendo unos datos, remitiéndonos al Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos decía que en el periodo del Porfiriato el 95% de la población era pobre. En México en 1981 el 40% de la población era pobre. Hoy en día, según las investigaciones de este instituto jurídico, el 85% de la población en México es pobre. Y fíjate que es muy interesante porque ellos hacen una contextualización a nuestro juicio científica y con una metodología adecuada. Ellos dicen que la inseguridad y la violencia han construido un marco de crisis de la economía nacional que se traduce en incertidumbre y desconfianza para los inversionistas. Y eso repercute en el consumo, ¿no? Pero nosotros decimos que aunado a eso, el no crecimiento económico, porque ya ves que en el 2014 la Secretaría de Hacienda decide que íbamos a tener un crecimiento del 3.9%, luego se bajaron al 2.7%, luego al final terminaron con el 2.2%, y ahorita en inicios de este año están haciendo revisiones, ¿no? Porque el impacto que está provocando la depreciación del crudo, del petróleo, la apreciación del dólar, sumándole a eso, nosotros decimos el tema de la corrupción, el tema de la ineficiencia, de la ineficacia, más los efectos de las reformas mal llamadas estructurales, ¿verdad?, que no son más que privatizaciones de los recursos naturales y de los servicios en este país, pues sí, el impacto está afectando fundamentalmente alrededor de 5 millones de micros, pequeñas y medianas empresas, que ante la ofensiva burocrática y el terrorismo fiscal que se les viene encima, porque en este país hay muchas paradojas. Aquí existen los hombres más ricos del mundo que curiosamente debieran de pagar más impuestos y no pagan impuestos. Ellos no pagan impuestos, es más, les devuelven impuestos. Entonces, esas paradojas descansan en el consumidor último, que es la clase trabajadora, que son los micros, los pequeños y los medianos empresarios del campo y la ciudad, en las distintas ramas productivas, ya sea de primarias o secundarias o terciarias, ¿no? Que en este caso es la agricultura, la industria y los servicios. Por eso nosotros sí creemos que sumado a este contexto nacional, vamos a llamarle así, el entorno internacional no favorece nada como motores que vengan a salvar o jalonen la economía nacional, porque la zona euro en crisis, Japón en crisis, Asia no está en crisis, porque ya sabes tú que China pues es uno de los países del BRICS, ¿verdad?, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que mayor crecimiento económico han tenido porque se han blindado de alguna manera contra el neoliberalismo y han privilegiado la reactivación de su mercado interno, ¿verdad?, y la generación de empleos y para poder tener poder adquisitivo. Como debe de ser. Sin embargo, China crecía a un 11%, luego
bueno, creció a un 13%, a un 11%, a un 10%, a un 9% y este año creció a un 7%. Pero aún así, con ese crecimiento del 7%, pues está por encima de todas las economías, pero tampoco pues están en jauja, que digamos, ¿va? Y aunado a eso, el tema de Estados Unidos, pues nosotros sí creemos que el hecho de ser una economía dependiente en un 70% de importaciones y una economía petrolizada, una economía que no crece, con la mala fama pública nacional e internacional de ser un gobierno de los más corruptos del mundo. En una escala de alrededor de 194 países estamos en el 122, ¿no? Entonces nosotros decimos que inclusive esos datos son como ficticios, porque yo creo que tenemos un gobierno más corrupto y corruptor, pues, ¿va? Nosotros lo que creemos es que hay corredores de salida, pero un gran corredor de salida tiene que ser necesariamente el cambio de modelo. O sea, y para eso se requiere, pues, vamos a decir, un empresariado nacional con una conciencia profundamente nacionalista, democrática, con vocación de servicio, y eso pues no se ve por ningún lado. Nosotros volteamos y decimos la CONCAMIN, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, no vemos, ¿verdad? No vemos porque todos están entregados a un modelo que desde 1980 ha defenestrado al país, ha saqueado al país, ha privatizado las industrias, ahora sí, estatales y no estatales. Entonces la crisis sí es un tema grave. Nosotros volteamos a ver a Argentina cómo lo resolvió. Bueno, pues Argentina lo resolvió. Acuérdate que lo que hizo eclosión en Argentina fue el hecho de que embargaron los ahorros de los ahorradores, válgame la redundancia, ¿no? Y esa situación hizo crack, ¿verdad? Sí. Hizo crisis, entonces tuvo que hacerse un cambio de gobierno. Ahí yo creo que ese fue un timbrazo, un foco amarillo que le dijo a la oligarquía argentina, bueno, algo tenemos que hacer, porque si no nos va a jalonar este proceso y nos va a sepultar. Y declararon la moratoria y empezaron a tomar medidas de proteccionismo a su industria, a sus recursos naturales, que no está mal, ¿no? A proteger su moneda. Por supuesto que no está mal. Lo que hacen muchos países incluso en desarrollo. Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros decimos que esta tendencia de proteger su economía en América Latina ha avanzado mucho. Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay. No así en México. Pero no así en México. O sea, pareciera ser que antes éramos el orgullo, éramos un timbre de orgullo en el mundo porque éramos líderes de América Latina, del 40 al 82, ¿verdad? Del siglo XX, porque crecíamos al 6% anual y generábamos industria propia y generábamos reactivación del campo y generábamos empleos y había un salario que te alcanzaba, ¿no? Hoy el salario mínimo no alcanza ni para alimentar a una familia. Es decir, hagamos de cuenta que nada más va a comer la familia. Bueno, pues con esos 70 pesos no come la familia, amén de que tiene que pagar los impuestos de la luz, del agua, de la educación, de la salud y demás. Ya para divertirse, pues ya ni soñarlo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un 85% de la población en la pobreza y alrededor de un 25% de la pobreza extrema, pues yo sí creo que aquí nosotros tenemos que voltear a ver y decir, necesitamos rescatar a México. Y en el caso concreto de cómo tenemos que rescatarlo, nosotros decimos, empecemos por el Congreso, por la Cámara de Diputados en este año. Exacto. Porque si volvemos a darles un cheque en blanco votando por los partidos que han apoyado al empresariado privatizador de este país, bueno, pues después del 7 de junio va a haber más gasolinazos, más gasazos, va a haber más impuestos y bueno, el escenario se va a tornar más difícil. Va a haber más represión, más criminalización de la protesta social y los derechos consagrados en la Constitución van a ser letra muerta. Claro, claro.
Entonces nosotros sí decimos que el pueblo de México, la ciudadanía, sobre todo, que un ciudadano es aquel que tiene 18 años en adelante y tiene sus derechos políticos y ciudadanos a salvo, pues sí tenemos que hacer algo para rescatar a nuestro país y defender la soberanía política y la independencia económica de este país. Por eso yo sí creo que están obligados todos los micros, pequeños y medianos empresarios, insisto, de los tres sectores, ¿verdad? La agricultura, los servicios y la industria, pues a también organizarse y buscar un modelo de gobierno nacionalista. Que, pacto, ¿no? Sí, con un gran pacto, recomponer un pacto, eso se requiere en este país. ¿Cómo va a ser? No sé, puede ser un nuevo constituyente o puede ser efectivamente el armar un bloque político social de salvación nacional, porque sí estamos en el borde de un colapso de esa naturaleza. En serio, lo que pasó en Grecia para nosotros es como una pequeña luz al final del túnel, ¿no? Porque ya ves que ahí había dos partidos, como casi lo existen en todos los países, uno que se llamaba socialista y el otro que era de derechas. Bueno, pues también esos partidos, el Partido Socialista griego, el Partido Socialista italiano, el Partido Socialista portugués, el español, el francés, etcétera, pues llegaban al gobierno, pero de nada servía para la población, sobre todo a los empresarios emergentes y para el pueblo trabajador, porque seguían aplicando el modelo neoliberal. Entonces había dos partidos de derecha, lo que ocurre en México, que hay tres partidos, pero los tres partidos, el poder federal o poderes estatales donde ha estado cada uno de los tres partidos, PRI, PAN, PRD, aplican el mismo modelo neoliberal. Y no protegen los derechos de sus pobladores, de sus habitantes, de sus empresarios, de sus trabajadores, y así yo creo que no vamos a ir a ninguna parte. Yo sabía que entre más motivabas a tu personal, a sus trabajadores, mejor producían, en lugar de olvidarlos. Así es, o sea, tiene que haber una relación entre los factores de la producción que se complementen. Claro. Porque si el abismo se va haciendo cada día más grande con una pobreza extrema y con una riqueza extrema, bueno, ahí va a haber un choque de trenes. Y eso no se desea en México, en ninguna parte del mundo. Por eso nosotros decimos, o aprovechamos la oportunidad que se nos da a los mexicanos, a los ciudadanos mexicanos cada 3 o cada 6 años para cambiar el rumbo de nuestro país a través de la elección de diputados federales o senadores, en su caso gobernadores, o en su caso presidentes de la República, o en su caso ayuntamientos o diputados locales, para nombrar personas que verdaderamente vayan a servir, ¿verdad? Y que también la ciudadanía nos organicemos, porque no es un tema nada más de que practiquemos la democracia representativa y como ya tú eres mi representante, tú haces todo por mí. No, necesitamos una ciudadanía empoderada, es decir, informada, concientizada, organizada, y dispuesta a movilizarse cuando vea actos de corrupción, porque ese es otro tema, ese es otro gran tema. La corrupción es un acto de impunidad más. Si no hay transparencia, si no hay decencia, si no hay moral pública, pues yo digo que va a seguir ocurriendo lo que ocurre, que cada cargo en cada nivel de gobierno pues es una fábrica de magnates y el pueblo cada día más endeudado y más empobrecido, así es. Realmente agradezco como siempre muchísimo el apoyo, la ayuda y estamos pendientes a la hora. Gracias a ti, camarada.